la estructura que nos diste para tener pues una, sí, valga la redundancia, una estructura de cómo entrar más fácil, veíamos que para Scalper pues nos podíamos basar en el fractal de 15 minutos. Ujú. Sin embargo, yo he visto algunos análisis de algunos compañeros que pues van comentando en los chats y demás, donde muchos están tomando fractales en temporalidad de 1 minuto. Entonces me entra la duda de si es porque pues eso va más adelante y también hay que bajar y buscar el último fractal de 1 minuto, o sigo confiándome en el de 15. No, tú te tienes que seguir confiando en el de 15. Lo que hoy lo vamos a explicar, de hecho, un poquito mejor. Lo del fractal de 1 minuto es simplemente para que sepas desde dónde puedes empezar a tomar un trade. ¿Sí? Como que, bueno, estás en 15 minutos en precios caros, y esto es lo que nos está haciendo 1 minuto en cuanto a estructura. Entonces, en base a eso es que tú puedes empezar a tomar la entrada, y también la dinámica con el scalp es que tú sepas, por ejemplo, y creo que a muchos les pasa, toman un trade por 1 minuto y de repente el precio se desarrolla algo y se devuelve. Entonces, la intención con eso es que ustedes sepan de antemano, antes de tomar un trade, dónde pueden tener ciertas barreras, donde el precio les puede rebotar. Entonces, sí es conveniente o no tomar beneficio rápido. Sí, porque el tema de scalp es son entradas rápidas. Básicamente es eso. Pero si contesto tu pregunta, la base va a ser 15 minutos. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor, háganlas ahora. Yo sé que lo han de pronto practicado. Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, en la simulación que habíamos hecho de la parte del bootcamp, cuando se tomaban los trades en 1 minuto, por ejemplo, y se ponían, no sé, stop loss de 3 pips, que figuraban así en el TradingView. Suponiendo, por ejemplo, que yo tengo un spread de 0,5 pips, eh, yo lo que hago es agregar ahí, por ejemplo, a la Sí, parte del TradingView 0,5, porque, a ver, me disminuiría, por ejemplo, el lotaje, y tendría que ser un poquito más de recorrido, por ejemplo, para claro. completar el ratio. No sé si se entiende. Sí, 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 el spread lo tienes que sumar. Sí. Una cosa puntual con los brokers que tienen más spread. Yo normalmente uso IC Markets, pero también uso AvaTrade. Y AvaTrade es un broker irlandés que es muy bueno por los años que tiene. Fue con el que yo empecé. Pero los spreads de, por ejemplo, el euro dólar es de un pip. Entonces, digamos que en ese broker hacer scalp no es tan conveniente. Sí. En ese tipo de brokers lo que quiero hacer es más como un intradía o preferiblemente un swing para buscar entradas, quizás en 5 minutos para arriba. Sí. Entonces, si tu broker tiene no mayor a 0,5, entonces sí, simplemente sumarlo. Pero si ya es un poquito más, no es tan conveniente entrar por 1 minuto, porque te vas a Claro, topear. claro, yo porque, por ejemplo, estaba analizando un par que era Libra NZD, Ujú. eh, y en 1 minuto la estructura me daba como para poner un trade a 2 pips de stop loss. Me lo Sí, daba re bien. El tema es que ese par tenía 1,5, variaba entre 1,5 y 2 pips ujú. el spread, y al final me terminaba sacando y no sabía si meterlo así como estaba, digamos, No, como si tienes que fuera una sumarlo. orden de 2 pips y después sumarle, o la verdad Sí, que se me hizo un lío en ese sí, sentido. tienes que sumarle. Si por ejemplo, el spread me dices que es de cuánto, un pip. Sí, Entonces, no solamente es tienes que sumarle y ahí considerar si vale la pena escalpearte con ese par. Entonces, por ejemplo, tienes que sumarle el spread, no solo al stop, sino a la entrada, porque puede que ni te active. Entonces, si el stop en TradingView es de 2 pips, tienes que sumarle uno para el stop, ahí van 3, y otro para la entrada. Entonces, serían como 4 pips de CL para que puedas tener una posición cómoda. ok, Sí, gracias. vale, con gusto. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, buenos días para todos Buenos y para ti. días, ¿cómo estás?
Bien, profe, el tema de la detección de los rangos con las líneas a mí me sigue todavía patinando porque a veces me aparecen rangos seguidos y pues me respeta el primero y de pronto para en el segundo y digo, bueno, o sea, ¿cómo detectar realmente cuál es el rango cuando se toman líneas a donde voy a colocar mi posición? Ok. Los rangos en líneas, pero te refieres más que todo, te está dando Lidia en un minuto. Sí, señor. Sí, cuando ya voy a entrar a la operación y digo, listo, ya aquí vi que se cumplió todo y ya estoy esperando pues el retroceso del boss para mi punto de interés, pues. Ok, bueno, yo te recomendaría en ese caso, si te está generando mucha lidia las líneas, siempre compáralo con velas para digamos que yo lo hablo mucho como en curvaturas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este gráfico que tengo acá, sin mirar el, la temporalidad. Básicamente, el rango para mí más importante es el que está pegado al mínimo. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener acá, o a veces en un minuto te puede estar haciendo un poco más de rangos. Entonces, simplemente trata de ubicar como el que te genera un mínimo, ¿sí? Un swing low. Esos son como los más confiables, ¿sí? Y compáralo con las velas, porque a veces, no sé, las mechas o las mismas velas te pueden también salvar la patria, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver rango acá, pero a la final, pues esto es como más contundente, ya que aquí se rangueó el precio y aquí hubo una expansión, ¿sí? Entonces, todo esto son rangos y ya lo vamos a ver hoy con respecto a lo de un minuto, pero digamos que un rango principal serían siempre los que están pegados a los lows o a los altos. Sí, Sí, profe, una cosa que me ha pasado es que, por ejemplo, pongo líneas, sí. veo una línea Voy a ponerlo recta en un que, minuto. Voy a ponerlo en un minuto para ver si de pronto lo ves así. Listo. Ahora sí, dime. bueno, no veo una figura aquí. Lo que pasa es que, bueno, mira, bueno, por ejemplo, mira este de aquí de la izquierda, espérate a ver si sé cómo escribir en esta, anotar, acá. Ok. ¿Sí? Ujú, Algo similar a esto, veo una línea y digo, bueno, pues entonces tengo que, un ejemplo, si esto fuera un retroceso, tendría que buscar un rango por acá, pero veo una línea y el rango me termina dando por acá arriba y el precio, como pasa acá, no me llegó. ujú, Y cuando ya me llega, digo, pues ya es peligroso porque seguramente me va a poder romper hacia arriba ujú. y ya, pues no. Sí, o sea, no estamos viendo temporalidad mayor ni nada, sino más o menos para que te des una imagen de lo que me ha pasado con Ok. estas líneas rectas. Y ya Y después no encuentro el rango y ya después cuando ya coincide con otro rango, pues ya mira, me está cambiando la direccionalidad. claro, te está volando. Ok, bueno, esa pregunta está muy interesante y yo creo que se va a resolver con lo que vamos a explicar hoy. Porque digamos que mi intención hoy es tratar de explicarles ya a detalle cada movimiento, tanto en la bajada como en la subida. Entonces, por ejemplo, cuando el precio te llegue acá, digamos que tú puedes no necesariamente programar algo para que te saque, sino evaluar qué sucede acá con los rangos que se van formando en llegada y ahí tomar una mejor decisión. Estas líneas o estos movimientos claramente es porque hubo volumen ahí, hubo expansión fuerte y en efecto cuando el precio llega hasta ese punto puede que inclusive como está llegando te está prácticamente recuperando la misma caída. Entonces aquí por ejemplo es de esos detalles donde posiblemente ni siquiera hubiéramos considerado entrar. Entonces, hay que ver también cómo llega, qué tan viable sería tomar una posición en esos puntos, ya que pues a la final el precio está en medio de este rango. ¿Sí? Eso lo iremos viendo y espero que se aclare con la práctica para que pues A mí me obviamente... está pasando eso, Ujú, sí, entonces ustedes que tienen no leo la intención del precio y me saca de una. sí, eso es lo que quiero que veamos hoy. Hoy vamos a estar más como guiados por la intención del precio, ¿sí? Y ver dónde sería viable entrar, cómo llega el precio a ese tipo de áreas, particularmente cuando tengo esto y el precio se recupera demasiado rápido, algo me está queriendo decir, ¿no? Y sobre todo si está llegando de esta forma. No debería, porque si la intención realmente es bajista, esto es lo que debería ser, ¿sí? Entonces yo creo que lo iremos resolviendo
a medida que avancemos, ¿vale? Pero sí entiendo tu punto, porque a mí también me pasaba eso. Y Más en ese bien, punto, perdón, qué pena, en ese punto hay otra duda que me surge ahí precisamente y es la siguiente. Pues bueno, no estamos viendo contexto, pero para darnos una idea, vamos a pensar que acá me hizo este boss, ¿sí? Acá efectivamente terminó en un alto más bajo y pues bueno, entonces se le suma esto de esta línea que me aparecía en líneas, valga la redundancia. Sí, El rango estaba por acá arriba. Fuera de eso me hace todo esto, entonces ahí queda uno como, bueno, ¿qué hago? O sea, sí me está haciendo un alto más bajo eh, y ya no se está cumpliendo, si se está cumpliendo, ahí como que eso, ahí entra la duda ya en la operativa. O sea, cuando uno lo ve en la gráfica quieta, uno dice, ah, no, pues ya no entro. sí, claro, claro. Pero, En el ok, en el en vivo que tú sí. dices, bueno, pero aquí qué sigue. Yo creo que particularmente antes, inclusive si estamos escalpeando, antes de que llegue acá ya estamos tratando de buscar una compra. Creo que ayer eso fue cuando, creo que ayer yo la vi, esto fue una compra y ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Profe, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, algo con lo que yo también estaba batallando es con esto. A ver, Aquí está. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este impulso, profe, ¿cierto? sí, Bueno, cuando el precio empieza a hacerme estas bajadas, listo. Digamos que el rango extremo, digamos que es este, profe, ¿cierto? sí, Pero el precio no llega allá. ¿Cómo interpretar uno poder esto, poner un select stop en esta parte, que es como la más interesante, porque todos nos quedamos esperando a que llegue aquí, ujú, ¿cierto? sí, sí, Bien. sí, Entonces, a mí me ha pasado mucho, profe, o entro acá y me saca en break-even porque, digamos, tengo la proyección hasta aquí, digámoslo así, o por lo menos hasta acá. ujú, Un ejemplo. Y digamos que esto no llegó hasta acá. Pero me ha pasado mucho porque esta semana he estado practicando, obviamente es un tema nuevo para ustedes también, sí, claro. pero entonces, ¿cómo poder esto determinar o decir, bueno, esta opción es posible? ¿Sí me entienden? No Sí, sé como si... que esa es la entrada que debo elegir. Exacto. Bueno, eso creo que también te los voy a responder, porque están dando preguntas sobre, más que todo sobre lo de los sell stops y eso. Sí, porque, bueno, por ejemplo, tú me mencionabas que tienes todo este rango, ¿cierto? Sí. Y la dinámica o la idea era que llegara acá o que inclusive siguiera cayendo. Creo que por el contexto, no recuerdo el contexto acá con el precio. Y de repente el precio, por ejemplo, ustedes vieron, si no estoy mal, este boss que está acá, ¿sí? Como este quiebre. Y estabas esperando quizás la entrada por acá al extremo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón el precio reacciona más bien acá y no reacciona acá? ¿Y cómo puedo yo saber si puedo entrar acá o si estoy entrando de pronto acá, ¿cierto? Entonces, digamos que a final de cuentas, nunca lo vamos a saber a ciencia cierta si él va a despegar desde acá o si él va a despegar desde acá, ¿sí? Eso no lo vamos a saber siempre al 100%, pero sí podemos detectar de cierta manera las intenciones. Entonces, cuando ustedes están escalpeando, y ahorita que lo vayamos a ver, y que Paola creo que preguntaba por qué miran un fractal de un minuto, si, o sea, en 15, precisamente lo vemos es simplemente para poder ver esos puntos de reacción que me pueden obstruir que el precio no baje. Entonces, por ejemplo, un rango se conforma de dos puntos. Te los voy a dibujar acá. Muy sencillo. Digamos que esto es un rango o un fractal. ¿Listo? Entonces, lo primero que sabemos para completar un fractal es que tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Siempre vamos a tener eso en un fractal. Llámese la temporalidad que se llame, sea segundos, minutos, horas o semanas o meses. ¿Sí? Entonces, todo fractal tiene dos puntos. Un segundo, pero me gustaría que podamos repasar las componentes. Ok, sí, eso lo vamos a repasar si quieres. Entonces, tenemos dos puntos. Tenemos el más extremo, que la lógica nos dice que si es un fractal bajista, el precio debería llegar y luego seguir cayendo. Ese es nuestro razonamiento y la expectativa más lógica que todo el mundo puede tener cuando tiene una estructura bajista. Pero no podemos olvidar
que un fractal también tiene nuestro punto extremo de abajo, ¿sí? Entonces, como bien el precio puede venir hasta zonas extremas o no, y luego bajar, esto no va a ser, digamos que el hecho de que esté bajando no siempre quiere decir que este mínimo va a ser reventado. Y yo tengo que tener presente eso, es lo que tenemos que dejar claro, digamos, en esta sesión hoy. Y es que tenemos dos extremos. Tenemos un extremo superior y un extremo inferior, que la lógica es que el débil, pues obviamente se ha reventado, pero en ocasiones no. Por eso es que cuando yo les envío proyecciones diarias en 15 minutos, siempre les digo, este es el fractal de 15, aquí tenemos precios baratos y precios caros, y somos conscientes que si estamos teniendo un fractal bajista, pues la idea es que si llega a premium, pues el precio caiga. Sin embargo, muchas veces, ¿qué pasa? Puede llegar fácilmente a precios baratos y de repente el precio volver a subir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver a detalle el día de hoy. Obviamente lo vamos a tratar de dejar claro, volviendo al escenario que me mostraba Javier. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, asumiendo que este es nuestro fractal de un minuto, o por lo menos el movimiento más reciente que me está confirmando un quiebre estructural. La mayoría sabe que eso sería un BOS, el típico patrón clásico, y después del BOS tenemos puntos decisionales o puntos extremos donde el precio puede venir a reaccionar. En su mayoría, así como lo aplicamos en 15 minutos, que el precio llegue al menos a un 50% para arriba, que serían precios caros para poder vender. Este punto es uno de los primeros puntos donde el precio se puede estrellar y fácilmente caer, como lo hizo en este primer intento. Llega y cae, pero ¿qué pasa? También tenemos un borde extremo, que es el que se supone que el precio debería reventar. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Cómo puedo yo entenderlo? O cómo puedo yo ver si el precio realmente desde este punto no va a caer. Empezamos a ver esto, ¿sí? Que vuelve y me rechaza el precio. Entonces yo no sé en teoría si el precio va a caer desde esta primera entrada o va a caer desde esta segunda entrada, pero sí sé, conforme lo que el precio me está mostrando, que pude haber entrado acá, quizás me saca un break-even y mi siguiente entrada con todo lo que vamos a ver, no ni siquiera sería acá, hubiera sido más o menos por acá, ¿sí? Por todo el contexto que les voy a explicar, ¿vale? Pero soy consciente de dónde estoy posicionado y que aquí no necesariamente el precio tiene que reventarme la primera vez. Es una barrera. Entonces, hoy, a la final de esta sesión, lo que yo quiero transmitir es eso. Que ustedes, desde el momento que entran, sepan hacia dónde se pueden proyectar ahí, pero quién o quiénes en el camino nos pueden joder todo el análisis o nos pueden joder toda la entrada. Esto está más enfocado a hacer scalping. Entonces, quiero, no sé, por eso yo les decía ayer, los que pronto consideran que hacer scalp los confunde o los está topeando, lo que sea, no tienen que estar en esa sesión para confundirse más si no quieren, ¿no? Si quieren aprender, obviamente todos son bienvenidos. Pero quiero que todos tengan ese chip de que, hey, vamos a scalpear, a tomar trades rápidos y a entender que si estoy entrando en un minuto, es una temporalidad candela, no es una temporalidad que se mueve, que es prácticamente rápido, pensar rápido, reaccionar rápido y sobre todo sumarle al marranito rápido, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver, pero precisamente por eso yo por lo menos, si tú me lo hubieras preguntado, yo hubiera entrado acá. Y al ver que esto se me regresa, quizás un break-even, quizás, por lo que les voy a explicar hoy, al solo hecho de caer y reaccionar a este punto, que era lo más extremo, yo aquí ya hubiera tomado algo. ¿Sí? Hoy no voy a hablar de ratios, riesgos, beneficios. Hoy quiero hablar simplemente de entradas y estructuralmente hablando en un minuto hasta dónde se nos puede permitir que el precio nos llegue. Es algo que es muy importante, es entender hasta dónde nos permitiría el precio, porque yo puedo especular mucho y para mi operativa intra o mi operativa swing el precio debería seguir cayendo y puede hacer 1000 cosas antes de caer y se cumple, pero para el tema de que yo quiero scalpear o hacer un scalp como tal, pues simplemente debo saber si entro, quiénes pueden ser mi obstáculo. Decía por ahí un meme que me está obstaculizando, esta señora que no puede pronunciarlo, chistoso, pero alguien o una zona, un rango siempre va a ser quizás una barrera, y eso lo vamos a ver hoy a detalle. Hoy es detalle full de cada movimiento en esta temporalidad. Entonces, para que se preparen para eso. ¿Listo? Cristian, ¿querías una pregunta? Levantaste la mano. Sí, buenos días. Buenos días, dímelo.
Esa entrada se dio ayer, ¿cierto? Esa entrada que marcó ayer. Sí, sí, sí. Esa entrada se pudo haber tomado por el buy to sell, ¿no? El buy stop, perdón. Sí, el sell stop. Porque yo tomé una entrada justamente en ese sitio, pero como no me dio el recorrido de 1 a 3, me sacó por stop loss. Claro, obviamente cuando vi la reacción que tuvo arriba, recorté pérdida. Yo lo comenté en el Telegram. Pero también lo que me ha funcionado es, como usted dice, asegurar ganancias rápido o al menos mover el stop loss, porque no todas las operaciones dan el recorrido que uno espera. Entonces, por uno a veces esperar el 1 a 3, a veces por 5 ticks no te lo da y se te va stop loss, entonces dejaste de ganar por solamente no haber asegurado algo. Exactamente, sí, sí. Entonces Ya, es bueno para scalpear, es muy bueno eso. Y hemos estado haciendo mucha práctica con Víctor también, como para poder hablarles con criterio, porque yo puedo decirles, esto tomen acá. Pero nos hemos dado cuenta, simplemente practicándolo, que tomando beneficios es que la cuenta sube. ¿Sí? Digamos, ustedes van a entrar mucho a pruebas de fondeo, a ustedes les conviene una operativa rápida. ¿Sí? Algunos lo hacen más intradía, ¿sí? Swing no tanto, pero más intradía y muy bien. Pero si de pronto quieren sacarla más rápido, el scalp es una buena opción, solo que hay que saberlo hacer. ¿Sí? Entonces, ya irán viendo, ya irán viendo. Las Master, entradas, dímelo, dime una hablar, cosita haciendo yo, Albert, dale. haciendo el backtesting, tal vez de pronto el replay, Ujú. me he dado cuenta que tiende a dar pues muy bien por lo menos el 1 a 2. El 1 a 3 a veces es un poquito, pues a mí se me ha hecho un poquito difícil, pero el 1 a 2 tiende a cumplirlo pues muy Claro. bien, Ujú. entrar y salir rápido pues. Sí, yo de hecho esto pues lo he venido transmitiendo en una que otra sesión 1 a 1, hablándolo con algunos, porque ya saben que a mí no me gusta llegar a una sesión grupal y solamente hablar de mí, sino que algunos que están acá ya han venido practicando este tema y se han podido dar cuenta de que funciona muy bien. ¿Sí? Es para que eso, claro, hay varios que de pronto ya lo han venido practicando, con los que han estado en pruebas de fondeo, o sea, digamos que le he estado metiendo un poco más esto de primicia para que ellos también lo puedan empezar a practicar y podamos hablar con transparencia. ¿Sí? Porque al final es eso. Yo les puedo marcar ahorita una EMA y decirles, miren, la EMA 50 el precio cruzó, entonces siempre que cruce la EMA 50 el precio les va a dar tanto, y solo porque ya está todo desarrollado, pero en vivo la EMA de pronto se termina dibujando más tarde sí, entonces la idea es que más de uno por lo menos ya lo esté aplicando. Cristian, eres uno de esos, ¿no? Sí, sí, no, y bueno, yo también con respecto a lo de los radio beneficios que dice el compañero, también me estaba pasando que costaba que ir al 1 a 3, pero es por el tema del stop loss, que con esa operativa del buy stop y sell stop son stop loss muy pequeños, entonces a veces uno como que le da miedo poner el stop loss que te indica y como que le pone un poquito más, entonces obviamente te va a costar más como que buscar el 1 a 3, porque a veces hay operaciones que te dan un pip de stop loss, entonces uno dice, no, le voy a poner 1.5 por miedo que se te devuelva, pero como tú bien dices, una operativa rápida, que hay que entrar y sacar beneficios rápido, entonces a veces uno por ponerle 5 ticks de más de stop loss, no te llega a tu 1 a 3 y entonces obviamente se te va a stop. Exactamente, exactamente. Entonces, yo personalmente, yo si me preguntas sobre las confirmaciones, yo creo que tú lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, de pronto los resultados no estén ahorita a tu favor y de pronto hay cosas que, que de pronto te están confundiendo. Pero la idea a la final es que ustedes lo hagan simple. Yo quiero dejar claro que todas las herramientas que se dan es para que ustedes escojan cuál se les facilita entender mucho más. No es para que hagan todo, ni es para que busquen todas las mismas confirmaciones o todas las confirmaciones en un trade. Tengo alumnos que me han dicho, uy, esa operativa tan rápida a mí no me gusta o no me siento cómodo. Y, hombre, está más que entendible y viable. Ustedes tienen que escoger de las herramientas que yo les doy, cuál se les facilita más y empezarla a aplicar de una manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, se los pongo
En un ejemplo muy sencillo, esto fuera un rango de 15, un ejemplo, acá voy a dibujar esto. Tenemos nuestro fractal de 15 minutos. Ustedes parten este fractal en dos, ¿sí? Y cada vez que el precio esté en premium o que esté en discount, yo simplemente, profe, yo busco esto, que el precio rompa y que mete este y ya. Eso es todo lo que yo busco. Créanme que si ustedes solo buscan eso y ese es con lo que se sienten cómodos, con lo que les está dando resultado, pues solamente hay que buscar eso. No hay necesidad de cambiar o no hay necesidad de presionarse a aplicar todo de una vez, porque es un proceso. Y ahí es cuando muchos se decepcionan un poco porque empiezan a ver cosas que sí se dan y les mostramos y Raúl está enviando trades casi todos los días y una cosa y la otra, otro envía esto y a veces en vez de motivar lo que hace es como presionar a que yo tengo que hacerlo así y yo quiero decirles que no, que hay que manejar la tranquilidad, como el negrito, hay que manejar la tranquilidad, hay que simplemente manejarlo a su tiempo, ¿no? Entonces, todo bien. Robert, dímelo. Sí, que es lo que tú dices, que estoy, por ejemplo, esta semana con esa operativa, marcas el rango, esperas que llegue, pero claro, lo que me falta es saber qué me está tratando de decir el precio cuando llega a esa zona, porque muchas veces me ha llegado a esa zona y me ha reventado, pero de uno. Y entonces, claro, es de ahí donde empieza la psico a entrar la duda de, a ver, lo estás haciendo bien, pero realmente sí que lo estás haciendo bien. Pero el precio me está tratando de decir algo y yo no lo veo, es eso también. Total, Es lo totalmente. que quiero empezar a leer. Ajá. Cada uno tiene que hacer el ejercicio y eso lo he hecho yo, lo ha hecho Víctor, o sea, lo han hecho los que ya llevan avanzados y ustedes han dado cuenta, los que han pasado pruebas. Oscar es uno de los, Oscar ya es un señor que admiro demasiado porque él cuando entró con nosotros ya él era rentable. Simplemente quería refinar un poco más sus trades y se han dado cuenta los resultados que le envía. Jorge también. O sea, hay varios que ya encontraron su estilo, su forma y no lo cambian por nada, ¿sí? Entonces, algo que tienen que hacer los nuevos, los que llevan de pronto un poquito tiempo con nosotros, es sentarse un día y decir, bueno, para mí, ¿qué es lo que yo veo más claro? Y eso es lo que voy a buscar todos los días, sea que el precio me dé o no me dé un trade. Con toda calma, con toda tranquilidad, pueden sentarse y decir, por ejemplo, también, digamos que yo no soy tanto un scalper, sino un intradía y digo, bueno, es que un minuto me está costando mucho interpretarlo. Entonces yo puedo simplemente decir, no, a mí me tocó hacer esto en un tiempo y te los comparto. A mí un tiempo me tocó no bajar de 3 minutos. O sea, yo buscaba solo confirmaciones de 5 minutos y me empezó a ir muy bien. Y ya con el tiempo empezamos a meterle un minuto, porque ya empezaba a adaptarme a esa temporalidad. Entonces yo entiendo que muchos entran y, uy, nosotros operamos en un minuto y quieren navegar en esa temporalidad. Y no es difícil, hoy se lo puedo mostrar, pero no se presionen y lleven un proceso sano. Si se presionan, si quieren buscar todo, se van a desilusionar y quizás le pasará como a algunos que no es lo mío. Y creo que si ustedes invirtieron en educación, mi trabajo, mi deber es transmitirles que todo va a ir con calma y que no están solos en el proceso, ¿sí? Pero que yo no voy a poder, digamos que cortarles la curva de aprendizaje tan a lo Tarzán, ¿sí? O sea, yo sé que muchos van a empezar a perder. Víctor es el psicólogo entre los dos, él es el psicólogo para que lo sepan. Él es el que más que todo los escucha. O sea, me siento frustrado, con ganas de llorar. Son cosas que pasan y De nosotros, haberlo sabido. y yo soy, y bueno, conmigo también pueden hablar, ¿no? Pero somos conscientes de que cuando empiecen a operar y cuando empiecen a practicar, van a venir frustraciones, van a venir dudas, van a venir decepciones, van a venir esas sensaciones, esas emociones incómodas, donde uno dice, ¿será que sí es lo mío o no es lo mío? Pero ahí es cuando ustedes tienen que acudir a nosotros. O sea, créanme que estamos es para ayudarles. O sea, no es solamente la parte técnica, es esa parte emocional. O sea, aquí cuentan con amigos. Creo que más allá de simplemente ser un mentor,
A mí me gusta relacionarme con la gente y Víctor también. Y gracias a Dios por él, porque tenemos un buen equipo ahí que ustedes pueden contar con eso. Si a nosotros solo nos interesara enseñar y ya, pues yo ni nos tomábamos el tiempo de hacer estas sesiones. A mí me gusta enseñar, entonces por eso lo hacemos, ¿sí? Mi interés estarían viéndolo, venga, tienen que pagar una tarifa por este nuevo contenido y no ha sido así. Tengo alumnos que llevan 2 años conmigo y saben que yo no les he vuelto a cobrar un centavo más. Entonces es porque nos gusta, ¿sí? Manuel, ¿ibas a preguntar? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, una consulta. Dímelo. Es lógico, es probable que uno pueda pensar hacer scalping lunes, martes, miércoles y jueves y viernes hacer swing trading. ¿Cómo así? O sea, ¿hacer ¿Qué? swing todos los días? ¿Cómo así? No, hacer scalping lunes, martes y miércoles. Ok. Y jueves y viernes hacer swing o intraday. ¿Es por qué? Porque, digamos, en mi caso, yo he ido adaptándome que puedo ver el horario de Nueva York lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes ya no puedo. Ok. Pero sí puedo seguir analizando y aplicando lo mismo. Claro. ¿Lo es probable o es Sí, mejor? claro. No, es muy probable. Yo puedo hacer las tres cosas y con el tiempo lo he venido desarrollando. Yo tengo trades de euro-dólar todavía corriendo hace 3 meses. Sí. Y hago scalp casi todos los días. Y puedo hacer intradías si espero una confirmación bonita en 5 minutos o 3 minutos. O sea, tú puedes hacerlo a tu gusto. Lo importante es que no te satures. Sí, como que, por ejemplo, tú hiciste profits haciendo scalp en la semana, te sientes cómodo y quieres empezar a hacer, no sé, swing los días que me dijiste, puedes hacerlo. Si tienes una buena confirmación y eso, no pasa nada. Sí. Okay. Yo lo que recomiendo es que o sea, si van a hacer eso, no, como que no dañen el promedio que llevan de la semana. Por ejemplo, llevan un 5 o 6% en la semana, que ese trade que van a meter de pronto no les coma todo eso. Es lo único. Sí, pero yo sé que no, porque pues a la final la gestión de riesgo siempre va a predominar. Eso por un lado, pero también, y si tuvieras dos cuentas, Si tienes 2 cuentas, yo te recomiendo un copy trade. Bueno, vas a manejar una cuenta, te refieres a manejar una cuenta para Scalp y otra cuenta por otro estilo, ¿sí? exacto, No, sí, en ese para caso, tener pues, mejor, tú saliste de tu cuenta donde scalpeas, te olvidas de eso y ya te enfocas en esa y listo. Cada una maneja su riesgo por aparte. tal cual. Sí, sí, está bien, no le veo nada de malo. Aparte que, ¿cómo te has sentido tú en cuanto a operativo? ¿Cómodo? Muy bien, porque como te digo, yo tenía ese tema de los horarios, o ya me enfoqué bastante. Es mentira que uno puede estar viendo el gráfico a todo tiempo, pero ya cuando te enfocas en un horario, en unas horas específicas, Sí, eso mejor. Muy bien. entonces eso ayuda un montón. Y digamos, como te digo, va a sonar curioso, pero antes yo veía que marcaba mucho los EQL. Ajá, sí. Y digo, ¿para qué marcan tanto? ¿Para qué marcan tanto? Y hasta esta semana, después de casi 2 o 3 meses de estarlo viendo, ya los pude ver, ya los veo. Y ya entiendo por qué lo marcan. Sí. Pero no fue como de un día para otro. Y digo yo, lo están haciendo es por algo. Y manteniéndome constante, como dice, Ujú. alcancé a verlos y hoy sí ya los entiendo y ya los comencé a marcar yo también. Genial. Entonces, como todo, también se dice, todo es un proceso. Claro. Tal vez hoy no lo entendía, hoy no lo usé, hoy ya sí los uso. Y eso me ha ayudado bastante esta semana. Me alegra mucho, hermano. Me alegra demasiado. Voy a tratar de hacer la semana que sigue una sesión con Oscar. Oscar les da teoría de superación y toda la cuestión. Pero Eh, por favor, y simplemente es eso. Disfruten el proceso. Si ustedes creen que eso no lo están disfrutando, se les va a alargar. Sí, disfrútenlo. Disfrútenlo en el punto de que, bueno, me equivoqué por este lado, no pasa nada, voy a empezar a solo aplicar este tipo de entradas. Empiecen a tener data. O sea, es la única forma en la que ustedes pueden darse cuenta si entrar por confirmación tradicional les sirve o si entrar por un sell stop les va a dar más promedio. Yo no les puedo dar esa data. A mí me da risa cuando me preguntan, ¿y qué tan acierto es su estrategia? Como para ver si yo les digo, no, yo soy 90% acertado
para que usted me pague una mentoría. Yo les soy sincero, eso depende de ustedes. Si les puedo decir que pueden al menos sacar un 30% de asertividad y con eso les basta para estar del otro lado. Tengo un alumno que pasó su prueba de 100.000 en 3 semanas, la fase 1 y fase 2, y ya está en cuenta real. Y él me decía, me di cuenta que en la fase 2 solo fui como 40% acertado porque empecé a cometer unos cuantos errores controlados, pero con eso me di cuenta que bastaba no tener ni siquiera un 50% de asertividad y poder pasar una prueba. Y es así. Entonces a veces nos ponemos muchas presiones. A mí no me gusta, por ejemplo, que muestren cuánto ganan. Y se lo mencioné a un chico en el canal gratis. No tienes necesidad de mostrar eso, porque no se trata aquí es que yo gano tanto, se trata de apoyar a la gente. Entonces yo puedo mostrar los trades y la gente que ve de pronto las entradas en el canal gratis, muchos quedarán locos, algunos de pronto ya entenderán, pero con eso yo sé que por un ladito les estoy dando una ayuda de, bueno, si son juiciosos y aplicados, observen y aprendan. Si aprenden así autodidacta, genial. Sí, pero si necesitan un apoyo, pues bienvenidos, aquí están. Sí, entonces disfruten el proceso, llévenlo con paciencia, traten de entender cada paso a paso, o sea, cada temporalidad nos da más detalle aún, pero a veces uno tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué me funciona a mí? ¿Será que un minuto realmente no me está dando resultado? Esto que les voy a hablar hoy aplica para todas las temporalidades. Si ustedes lo ven más como por ejemplo, entrar en 5 minutos, pues también. Esta semana hice una entrada por 5 minutos tal cual. Sí, entonces, es algo que tienen que hacer. O sea, no es algo que yo les recomiendo, ojalá lo puedan hacer, pero es algo que yo les digo, tienen que sentarse ustedes mismos, cada uno en su espacio y decir qué me sirve, qué no me está ayudando. Si estoy teniendo muchos stops o tuve muchos stops esta semana, básicamente algo que a mí me funciona mucho si tengo semanas negativas, me siento, tomo todos los trades que he tomado y sobre todo los que se fueron a stop y trato de evaluar qué fue lo que me afectó. Y por ejemplo, a mí, algo que o los trades que más me pueden joder la existencia si estoy scalpeando de esa forma, son esos trades que me meto en rango. Y por ahí lo vieron, y este simbolito me ha gustado mucho porque cuando no tiene rango o cuando veo rango yo le muestro ahí y le digo, va, simplemente no, lo pongo bien oscuro como para que me tape y me obstruya y que no tengo que operar ahí. ¿Sí? Entonces hay que ver eso también.